¿Cómo enfrentar el COVID-19 por fuera del algoritmo de Vizcarra? Aquí una mirada desde las y los trabajadores. Hoy hablaremos de la crisis del sistema de salud y de las medidas y las políticas que viene implementando el gobierno en materia laboral. Quédense, conozcan a nuestras entrevistadas del día de hoy y hablemos con ellas acerca de cómo encarar esta crisis. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Contracorriente, un programa de la Izquierda Diario Multimedios. Mi nombre es Manuel Vázquez y queremos saludar a toda la gente que se está conectando ahora a este programa vía Facebook, desde el Facebook de la Izquierda Diario Perú. Un saludo para toda la gente y bueno, estamos muy contentos porque la Izquierda Diario llegó a Perú hace muy poco, recién desde el 1 de mayo, la Izquierda Diario abre sus páginas en el Perú y nos alegra mucho que este medio alternativo, verdaderamente independiente, que no se cree ni se ajusta a ningún relato oficial y que no recibe subsidio de ninguna empresa ni de ningún gobierno, haya llegado a nuestro país. Nos alegra también que ya esté en 15 países, en 8 idiomas distintos. Y bueno, en abril, el mes pasado, alcanzamos las 13 millones de visitas. Así que visítennos, entérense, infórmense por izquierda en izquierdadiarioperú.com.pe. Bueno, para comenzar, estamos en cuarentena todos desde nuestras casas en medio de esta pandemia y hoy nos encuentra la cuarentena en el Perú con una cifra de infectados alta. Hoy fue la fecha, el día en que alcanzamos la cifra más alta de infectados en lo que va de la cuarentena, sumando 3.709 infectados en un solo día reportados por el Estado. O sea, tenemos 54.817 contagiados hasta el momento. Tenemos a 5.729 hospitalizados, 717 pacientes en unidad de cuidados intensivos y lamentablemente 1.533 fallecidos. Entonces, en estas condiciones y con una crisis que no solamente es de salud, sino también una crisis económica y social, vamos a charlar con nuestras invitadas de hoy y a darles la bienvenida y a conocerlas. La primera invitada que tenemos es Catherine Sarmiento Viena. Ella es socióloga y militante del Movimiento Socialista Emancipación. Bienvenida, Catherine. Buenas noches, compañeros, compañeras. Muchas gracias por la invitación. Muy gustosa yo de participar de esta conversación que se ve bastante interesante. Bien, también contamos con la presencia de Ingrid Ramírez Ariza. Ella es comunicadora y secretaria de prensa del Movimiento Nacional Renovemos. ¿Cómo estás, Ingrid? ¿Qué tal, compañeros? Muchas gracias por la invitación. Un saludo al recién inaugurado La Izquierda Diario Perú, un saludo renovista y nada, analicemos el Perú, compañeros, para peruanizarlo. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Y por último tenemos la presencia de Cecilia Quirós. Ella es estudiante de Historia y militante de la corriente socialista de las y los trabajadores. Buenas noches, Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches, Manuel, muchas gracias. Un saludo a las compañeras que junto a ellas vamos a, como dice el título, a analizar la crisis sanitaria en nuestro país, que además es social y es política, desde una mirada distinta a la que hoy nos ofrece el presidente Vizcarra y que pretende mostrarla como hegemónica. Bien, y para comenzar hablando precisamente de estos temas, la crisis que venimos arrastrando en el Perú, la crisis sanitaria, se viene profundizando gobierno tras gobierno desde la década de los 90 hasta la actualidad, ¿no? O sea, no es algo que recién surge por la pandemia, más bien se expresan muchas cosas que no se visibilizaban de repente, pero incluso ahora último vimos cuando el presidente, la Organización Mundial de la Salud advertía y el presidente miró a otro lado y
y nos encuentra desprovistos de muchos equipos de protección personal, las EPPs que son tan necesarias para este momento, la falta de pruebas, y hay un colapso en los hospitales. Entonces, ¿qué tienen que hablarnos ustedes un poco acerca de esto? Empezamos con Catherine. Sí, bueno, como bien lo has dicho, el problema de la crisis sanitaria en el Perú no es algo reciente y lamentablemente es solo la punta del iceberg de un conjunto de problemas que venimos arrastrando a lo largo de nuestra historia. En realidad, la salud en el Perú ha sido históricamente precaria, pero como bien dices, desde los últimos por lo menos 30, en especial los últimos 20 años, hemos tenido algo distinto, una oportunidad perdida, ¿no? En los últimos 20 años hemos tenido un crecimiento económico relativamente sostenido que hubiera permitido a nosotros fortalecer ese sistema de salud tan precario que veníamos teniendo, ¿no? El crecimiento ha sido altamente alabado por todos, políticos, técnicos. Sin embargo, lamentablemente eso no se ha traducido en una inversión real y concreta en el bienestar de la gente, ¿no? Y hoy día pagamos las consecuencias. Pero además, no solamente lo hemos abandonado, sino que hemos abierto la puerta a algo que no deberíamos haber permitido, que es el lucro con la salud, ¿no? En los últimos 23 años, desde el 97, que Fujimori aprueba la creación de las entidades prestadoras de salud, le damos pase al sector privado, a un ámbito tan sensible como es la salud, que es un derecho para la ciudadanía, dándole lugar, ¿no? Y permitiendo que empresas privadas puedan brindar esos servicios con la excusa, claro, de desconcentrar de salud, ¿no? Ya a la larga vemos que eso no ha funcionado, pero para quienes sí le ha funcionado es para esas grandes empresas, ¿no? En particular, el grupo Credicorp y el grupo Breca, que concentran el 77% del negocio de la salud privada en el Perú, son los dueños de la salud privada en el Perú. Y uno podría pensar, bueno, ¿qué impacto eso tiene? ¿Eso es privado? ¿Qué cosa tiene que ver con lo público? Bueno, es que el sector privado justamente necesita de personas descontentas con la salud pública para tener sus clientes, porque si no, ¿de dónde salen? Y en el Perú, sobre todo, existe un modelo muy, muy perjudicial para la gente, que es el modelo de integración vertical, ¿no? Que los economistas le llaman así, suena complicado, pero en sencillo es que las empresas privadas puedan, pues, concentrar tanto los laboratorios, o sea, las aseguradoras pueden darte los laboratorios y las clínicas donde te puedas atender. Y entonces te ponen el precio que tú necesitas, lucran a través de eso, hacen su negocio, y tratan de jalarse a, obviamente, los descontentos de la salud pública. Son los primeros interesados en que la salud pública no mejore, y eso se ha traducido, obviamente, en que bloqueen, a través de los lobbies que han hecho con el Estado, todos aquellos esfuerzos que se han orientado a fortalecer la salud. Entonces, hoy en día, la crisis del sistema de salud y el colapso que tenemos al frente no es algo casual, no es un mal, una mala suerte, un mal que tengamos que atravesar como peruanos, sino que hay responsables concretos. Por un lado, el gobierno por el abandono, pero también el sector privado que se ha encargado de bloquear todas medidas orientadas a fortalecer la salud en los últimos años. Muy bien. Ingrid. Sí, compañeros, gracias. Coincido con la intervención de la compañera Katy, porque se dice que el COVID básicamente infecta más a los organismos que están debilitados. Bueno, el Estado de Latinoamérica y particularmente el nuestro ha encontrado en el COVID básicamente su punto de quiebre, porque ha encontrado un Estado sometido al mercado, y esto se ha expresado en materia económica, pero también en materia social. El día de hoy, hasta el último reporte, contamos con 58.526 infectados, y eso es bastante triste porque nosotros estábamos esperando pues llegar a un pico que ya empezara a descender, sin embargo no ocurre. Ahora, tenemos que mirar qué país teníamos antes de la explosión del coronavirus, porque esta pandemia no es más que un resultado de las políticas económicas que hemos venido aplicando como nación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿cuánto invierte el país de su PIB en la salud? 3.3%, cuando es el más bajo de Latinoamérica prácticamente, que más o menos tiene un promedio de 4%, cuando la OMS recomienda que sea el 6%. Entonces el Perú está invirtiendo por debajo de la región en el tema de salud. Entonces eso todavía tendríamos que analizarlo, porque es quizás una de las cuestiones más importantes por lo que se ha desatado esta crisis de sanidad. A su vez también, como bien decía la compañera, estamos con el tema de la asociación público-privada. Aquí en Huacho hemos sufrido bastante por esta asociación, porque la formación de IPRES
que básicamente le dan el control de la salud pública a las clínicas para descentralizar, con esa excusa de descentralización, el servicio de salud ha bajado bastante. Tanto es así que hay miles de personas en nuestra región que no pueden atenderse, no han tenido acceso a citas, no pueden seguir con sus tratamientos porque no ha mejorado el servicio de salud, al contrario, se ha vuelto mucho más inaccesible, ¿no? Entonces, este tema también encuentra al país, a nuestro Perú, lidiando con enfermedades endémicas como el dengue, por ejemplo. No hemos superado el dengue y viene el coronavirus con toda su extensión y toda su fuerza a atacar una economía debilitada, una salud ya totalmente debilitada, ¿no? Aparte de eso, tenemos que tenerla clara, no somos un país rico. De hecho, el 11.9% de personas son mayores de 60 años y no trabajan, obviamente. Solo una de cada tres personas en nuestro país tiene acceso al agua potable. O sea, 1/3 de la población puede usar el agua potable. ¿Y qué pasa con los otros 2/3 que necesitan tanto para la prevención de esta enfermedad? El 61% no tiene servicios básicos en el área rural. Y eso también es un tema que nos ha traído a colación otros sectores productivos y otros sectores como la educación. Ahora, este tema también es importante porque en países donde más se ha flexibilizado y se ha recortado la economía con políticas de austeridad, estamos hablando de Italia, de España, de Estados Unidos, son los países que actualmente están sufriendo la pandemia del coronavirus en su máxima extensión. Asimismo, en nuestro país, para hacer corta esta situación, la corrupción, que es un mal que ha generado el modelo económico, ha arrasado tanto en materia de hospitales que tenemos, miren, 1.900 millones se han invertido en 14 hospitales que actualmente están inconclusos y están paralizadas. Obras de hospitales paralizadas en un país que tiene ya de por sí un sistema de salud resquebrajado. Entonces, eso es lo que ha pasado, así nos ha encontrado el coronavirus, y durante el coronavirus el Perú tampoco ha reaccionado de la mejor manera, ¿no? El Estado ha subestimado al principio de la pandemia menos dinero que incluso se destinaron para la influenza y para el ébola. Estamos hablando de 3.876.600 millones, por lo debajo que en el 2014 se dio para la influenza 41 millones y para el ébola 33 millones, ¿no? Tenemos actualmente 16 camas por 10.000 habitantes, o sea, no hay posibilidad de que si todo el país se enferma pueda ser atendido, estamos condenados a morir. Básicamente tenemos un altísimo costo de la salud en el sistema privado que actualmente ha aumentado incluso sus precios, incluso la gente pudiente está teniendo problemas para solventar esta enfermedad. Básicamente tenemos un Estado subordinado al mercado y estas son las consecuencias de la pandemia que ha azotado a nuestro país, pues ya con un sistema de salud totalmente resquebrajado, debilitado y que básicamente está condenado a rezar para que pueda subsistir. Efectivamente, es preocupante nuestra situación. Cecilia, ¿qué tienes que contarnos acerca de esto? Bueno, gracias Manuel. Yo quiero iniciar expresando mi solidaridad con las trabajadoras, con los trabajadores del sector salud que hoy enfrentan el avance del coronavirus de una manera muy abrumadora en nuestro país, sin equipos de protección personal, y esto lo vienen denunciando desde el primer día hasta ahora. Entonces, el gobierno hizo toda una campaña para mostrarlos como héroes. Bueno, más allá de que son o no héroes, son trabajadores y trabajan en condiciones muy precarias, con salarios muy básicos, con modalidades de contrato muy denigrantes. En segundo, las compañeras han expresado la magnitud de la crisis sanitaria por la que atraviesa nuestro país y cómo eso tiene su impacto de manera inmediata en la salud de miles de trabajadores, de trabajadoras de sectores populares que cuando van a querer atenderse a un hospital no pueden ser atendidos porque no hay camas, etcétera. Entonces, lo que yo creo que tenemos que empezar a discutir en serio, si es que queremos que esta vez la crisis, como venimos diciendo hace tiempo, la paguen los ricos y no la paguemos los trabajadores y las trabajadoras, tenemos que discutir y tenemos que exigir que se unifique el sistema de salud. Es decir, que tengamos un solo sistema, tanto el público como el privado, es decir, todas las clínicas, los laboratorios privados, los centros de distribución de EPP sean declarados de utilidad pública para que sean puestos al servicio de las necesidades de toda la población, porque basta ya de que en las crisis es cuando más se enriquecen y cuando más aprovechan para incrementar los costos, etcétera.
porque esta vez, compañeros, compañeras, si bien es cierto, la crisis o el desfinanciamiento del sistema de salud pública, que luego se expresa en la crisis que hoy tenemos, no inicia con este gobierno, inicia hace mucho tiempo, que se empieza a profundizar con los 90, pero este gobierno también continúa con toda esa lógica. Entonces, si queremos en serio enfrentar la pandemia del coronavirus, tenemos que unificar el sistema de salud público con el privado, y que todas las clínicas, grandes clínicas como la Clínica Internacional, Javier Prado, Ricardo Palma y muchas otras clínicas que hay en Lima y en el interior del país, deberían declararse de utilidad pública, y ya, para que los pacientes, o sea, las pacientes que necesiten de atención puedan recurrir a estos centros y puedan ser atendidos oportunamente. Por otro lado, como le hemos venido insistiendo desde un primer momento, es importante la realización de testeo masivo, el testeo molecular masivo. Esto mismo lo recomienda la OMS, porque no hay forma, ¿no es cierto?, de detectar quiénes están contagiados, poder identificarlos, aislarlos, darles la atención médica que necesitan si es que no se implementan test. Hay una profunda crisis en nuestro país por la falta de test, que las personas que están en Lima apostadas pretendiendo regresar a sus regiones no lo hacen muchas veces porque el gobierno central no puede realizarles las pruebas necesarias para saber si son o no portadores y regresen a sus regiones. Es muy grave, nos parece importante, y ahí tiene que entrar a tallar también, por otro lado, la universidad. O sea, las universidades en general, creo que las universidades en el país, universidades importantes como la Católica, Cayetano, San Marcos y muchas otras universidades, tranquilamente, con sus científicos, con los académicos, con los estudiantes, podrían poner a producir no solamente los respiradores artificiales, que son muy importantes, que hoy se demuestra que lo pueden hacer y lo están haciendo, sino también la creación de pruebas moleculares para que más pruebas se realicen, porque si no se realizan pruebas no podemos identificar. Hablan mucho de la parábola, perdón, de la metáfora de la guerra. Bueno, están en una guerra y no identifican al enemigo, porque si no se sabe quién es o no portador del COVID-19 o dónde está el COVID-19, bueno, entonces no quieren identificar a ese enemigo, y sí se lo puede identificar si se realiza testeos moleculares masivos y si es que declaramos de utilidad pública todo el sistema privado de salud que por muchísimos años ha lucrado con la salud de millones de personas en nuestro país. Por eso es importante, creo, que esta vez nuestra salud y nuestras vidas valgan más que sus ganancias. Muy interesante escuchar esto. Ahora hablemos un poco de la suspensión perfecta de labores. ¿Es o no la suspensión perfecta de labores una forma de despidos masivos? ¿Ustedes les parece que es una medida a favor de los trabajadores o a favor de los empresarios? ¿Qué tienes para contarnos acerca de esto, Katherine? Sí, mira, bueno, a todas luces es una medida que va a favorecer y que ha favorecido en la práctica a los grandes empresarios en particular, pero a mí me gustaría darle un poco de contexto al análisis de la suspensión perfecta, ¿no? De manera similar a lo que nos está ocurriendo con el tema de la salud pública, el problema en concreto en el ámbito laboral no es exactamente la medida, sino que lo es en sí misma también, pero no es solamente la crisis por el aislamiento obligatorio, sino porque en realidad la crisis nos encuentra con un mercado de trabajo ampliamente precario desde que hay historia de trabajadores en el Perú, pero sobre todo precarizado desde los 90, con la flexibilización laboral a través de los recortes de derechos masivos que se han hecho a los trabajadores, medidas que claramente han mostrado ser ineficientes para formalizar a los trabajadores, pero que aún así se siguen profundizando. Entonces tenemos un mercado laboral altamente precario, no solamente por el ámbito por la idea que nos venden de informalidad, ¿no? Que imaginamos a un trabajador que vive del día, que efectivamente vive del día y que vive de lo que genera, de lo que puede generar, sea en forma de autoempleo, sea trabajando para una empresa informal. Pero también tenemos a los trabajadores que están en informalidad laboral, que son más de la mitad de los trabajadores con contrato y que teniendo un vínculo laboral, teniendo una relación laboral en la cual deberían tener una serie de derechos,
esos derechos en la práctica no se cumplen. Más del 56% de los trabajadores con contrato en el Perú se encuentran en esa situación. Es decir, tienen un vínculo laboral, pero no se les cumple. Entonces, el problema de la informalidad no solamente es un problema de falta de formalización de la unidad que te contrata, sino de respeto a los derechos laborales. Y lo que tenemos en el Perú es un Estado que se hace de la vista gorda con el tema de la fiscalización laboral, que tiene 650 inspectores en su NAFIL, que claramente no pueden hacerse cargo de las inspecciones a nivel nacional y que aún así le recargan más tareas en un contexto crítico como este para verificar el caso de la suspensión perfecta de labores, ¿no? Se ha aprobado esta medida como un claro gesto hacia los empresarios para dejar sin sustento a familias de trabajadores, miles de familias de trabajadores, con el pretexto de evitar que las micros y pequeñas empresas quiebren. Lo dijimos antes, de que se apruebe la suspensión perfecta de labores. Aprobar esta medida sería perjudicial para las familias porque quienes van a ganar son las grandes empresas. Y hoy lo podemos decir con cifras. Más del 40% de los trabajadores suspendidos pertenecen a grandes empresas. O sea, empresas que pueden afrontar la crisis, pero que aún así se han valido de esta medida para recibir y proteger sus millones. Un caso emblemático, el caso de Cineplanet o el caso de Casandina, que pertenecen al grupo Intercorp. Ambas son empresas del grupo de la persona más rica en el Perú. Su patrimonio asciende a los 4.000 millones de dólares, lo cual más o menos equivale a 14 millones de salarios mínimos, mucho más incluso. O sea, son 14 millones de salarios mínimos que tienen en patrimonio que no se van a gastar ni en 5 vidas, pero aún así se acogen a esta medida que deja sin sustento a miles de familias para proteger sus millones que no van a poder ni gastar. Entonces, claramente es una medida que ha disfrazado el despido masivo en favor de un puñado de empresas y que sigue manifestando lo mismo, las prioridades del gobierno, las prioridades sobre todo más allá de Vizcarra. O sea, no es un tema solamente de Vizcarra, sino de quienes tienen la sartén por el mango en el Perú, que en este caso es la CONFIEP, son los grandes empresarios, y uno empieza a decir, bueno, sí, es el rollo de siempre, que sí, que hay quienes tienen el poder. Pero es hora de empezar a darles cara. O sea, no podemos permitir que mientras miles de familias están salvando el día, haya un puñado de pequeñas familias, de un pequeño grupo de familias que está literalmente tratando de invertir, tratando de salvar sus millones a costa de miles de la grandes mayoría de peruanos. Muy bien. Ingrid, suspensión perfecta. Sí, compañeros, miren, a mediados de abril más o menos teníamos una estadística que básicamente rayaba pues con una distopía, ¿no? 1 de cada 4 empleados había perdido su trabajo en la cuarentena. Estamos hablando del 25% de trabajadores formales. A su vez también tenemos estadísticas que nos muestran, por ejemplo, esta es fuente de Ipsos. La primera nos dice que 41% de los trabajadores está recibiendo ingresos de manera habitual. En el sector A, el primer rubro. Sin embargo, en el sector D, el último rubro, ha dejado de recibir ingresos y es el 53% de peruanos que ya no está recibiendo ingresos. Y eso, compañeros, es porque la cuarentena básicamente ha demostrado algo que ya sabíamos con mucha antelación, información que el Estado manejaba y que todos en el país de alguna forma lo sabíamos. Nuestra economía es dependiente de la informalidad. Tenemos 71% de trabajadores en condición de informales. Estamos hablando de 12 millones de peruanos que trabajan día a día para poder subsistir y que un día sin trabajar para ellos significa un día sin comer. Son 12 millones de peruanos que no reciben AFP, no reciben CTS, no reciben seguro. Ahora, la política de la suspensión perfecta de labores ingresa básicamente, como lo ha dicho la compañera, como un maquillaje para los despidos masivos, porque independientemente de esta suspensión laboral también se han venido poniendo en juego el tema, por ejemplo, de las vacaciones adelantadas. O sea, el trabajador está en su casa, no está recibiendo ningún tipo de vacación y sin embargo ha firmado un papel aduciendo esto para que no sea despedido. O sea, es eso o te despiden y eso tampoco es básicamente un derecho del trabajador que no ha podido defender debido a la cuarentena, ¿no? Ahora, esto nos lleva a replantear que los trabajadores básicamente están pagando la crisis, porque no solamente es en el tema laboral, es en el tema económico. O sea, estos mismos trabajadores que aún siguen percibiendo salarios, por ejemplo, tienen que pagar bancos, porque muchos de ellos tienen deudas, tienen que pagar hipotecas y por demás, y esos puntos no han sido contemplados dentro de la reactivación económica. O sea, no van a bajar los intereses, los bancos van a seguir cobrando.
las tarifas de teléfono son igual y las tarifas de luz básicamente. A mí casi me cortan el internet hace unos días por falta de pago. Han dicho que no lo van a hacer, pero que van a bajar la calidad del internet. Bueno, de todas maneras tenemos este panorama de trabajadores en nuestro país. A eso tenemos que enfrentarlo. Y por otro lado también tenemos grandes deudas que están afrontando las grandes empresas con la SUNAT. O sea, hay deudas judicializadas que no se hacen efectivas porque básicamente están en un proceso judicial y no las pueden pagar. La SUNAT no puede hacer un embargo coactivo también para que estas grandes empresas paguen sus grandes deudas, ¿no? Ahora, en cuarentena también, y esto es interesante, el Estado, el Ejecutivo ha sacado un plan que se llama Programa Reactiva Perú, que básicamente va a impulsar con el 12% del PBI nacional la reactivación económica. Y de este 12%, 30 millones de soles van a ir a las empresas y a las transnacionales. 300 millones se van a las MIPES y el 2.5 millones van a ir para los independientes en ración del bono, que se está recibiendo el bono a los independientes, ¿no? Que básicamente hace servido para que el pueblo pueda iniciar un proceso de supervivencia, pero que no ha bastado, ¿no? Entonces, básicamente estamos haciendo la misma receta neoliberal de los años fujimoristas, darle dinero a las grandes empresas con la esperanza de que éstas puedan redistribuir sus ganancias en la población. La pregunta, desde hace 25 años, ¿esto sucede? ¿O básicamente la crisis sigue costándole a los trabajadores y a las trabajadoras que básicamente afiliados a los grandes grupos de poder, por ejemplo, como la CONFIEP, nos dicen dos cosas bien claras en sus últimas declaraciones respecto al protocolo que ha sacado el gobierno? Primero, que es un protocolo que tiene demasiadas solicitudes, parece un protocolo de país europeo, han dicho. Y otra cosa que me indignó más, un representante de la CONFIEP ha dicho, lamentablemente ahora los peruanos vivimos mal. Esa es la CONFIEP que tenemos en nuestro país y esa es el monstruo, el gran monstruo al que los empleados, a los trabajadores peruanos nos estamos enfrentando. La desigualdad ha sido desenmascarada, la desigualdad ha sido enrostrada en todos los sectores productivos de nuestro país y estas son las consecuencias. Muy bien, Ingrid, muchas gracias. Antes de continuar con el desarrollo de esta pregunta, me parece que tenemos que despedirnos de Catherine Sarmiento, a quien le ganó el tiempo y se tiene que ir, pero muchas gracias por acompañarnos en este primer programa, Catherine. Seguramente en algún momento tendremos la oportunidad nuevamente de interactuar acá. Sí, no, gracias a ustedes por la invitación y discúlpame que me tenga que retirar. Si no fuera debido a muerte, no me retiraría, estaría con ustedes siguiendo conversando, pero estoy segura que en otra oportunidad podemos retomar esta conversación. Igual, muchas gracias por la invitación. Igualmente, Catherine, muchas gracias. Bien, ahora sí podemos continuar con la intervención de Cecilia Quiroz. ¿Qué tienes que contarnos, Cecilia, acerca de lo que estamos hablando de la suspensión perfecta de labores? Creo que la medida, incluso antes de que fuera promulgada, se veía anunciando ya que sería una de las posibilidades, pero sin embargo el gobierno y su ministra de Trabajo, la señora Silvia Cáceres, han pretendido decir que es para privilegiar el empleo, para seguir sosteniendo el trabajo y que está destinado para pequeñas y medianas empresas. Bueno, sorprende que las pequeñas o medianas empresas sean de la magnitud de Movistar, de Claro, de Cineplan y muchas otras empresas, de COSAPI, de Casa Andina, que no tuvieron mejor idea que mandar a suspensión perfecta de labores a sus trabajadores, dejándolos sin salario, sin ingresos, a ellos y a sus familias, obviamente, ¿no? Entonces, es una medida claramente en favor de los grandes empresarios, porque en las pequeñas y en las medianas empresas, o incluso en las tiendas o en el sector servicios, que lo tenemos a nuestro paso, en el restaurante, en la tienda que te vende la ropa, ahí el trabajo es informal, porque la idea que tenían, o sea, que pretendían trasladar, era de que que esta medida era para preservar el trabajo del tiendero que le da un trabajo, no sé, al joven que le ayuda, ¿no es cierto? O el restaurante que tiene 2 o 3 mozos. No, esta medida es claramente a favor de los grandes empresarios y así hoy lo demuestran. Bueno, en realidad, frente a eso, también hubieron respuestas, distintos sindicatos, organizaciones sociales, políticas,
a través de las redes sociales empezaron, nos empezamos a manifestar en contra de esta medida, porque claramente era una medida que dejaba carta libre a que los empresarios se valieran de este mecanismo legal, de este amparo jurídico que no se aplicaba desde el 97 en nuestro país, para que dejen en la calle a miles de trabajadores. Y sobre todo, lo que llama la atención es que sean grandes empresas que tranquilamente pueden pagar la planilla de sus trabajadores mientras dura la cuarentena. Y aquí entra otro problema, porque si por un lado das carta libre hacia los despidos masivos y por otro tienes un 70%, 71% de trabajadores y trabajadoras que laboran en la informalidad, que no tienen contrato, que no tienen salarios fijos, etcétera, obviamente, ¿cómo vas a pedir que la cuarentena sea respetada al 100% y que se mantengan en sus hogares? Si queremos que la cuarentena sea efectiva, y hoy más que nunca la cuarentena se tiene que prolongar, se tiene que entregar salarios de cuarentena a todas las familias, a todas las personas que se quedaron sin ingresos a raíz de la cuarentena social obligatoria, porque sin un salario mensual que pueda sostenerlos, es imposible que puedan quedarse en su casa sin tener que comer, sin que darles a los chicos. O sea, es totalmente indignante, y por esa situación de crisis profunda, de que ya no pueden sostenerse, de que no tienen recursos de dónde, con qué pagar los costos diarios de su alimentación o de la vivienda, porque una gran mayoría de peruanos, alrededor de 6 millones de familias, no tienen vivienda propia. Entonces es que vemos luego este drama que hay de las migraciones de Lima hacia las regiones de origen, porque se quedaron sin empleo, porque los despidieron o porque eran ambulantes y ya no pueden desarrollar esa actividad, de ese trabajo, y no les queda de otra que irse. Y cuando han pretendido irse, los hemos visto apostados semanas a las salidas de Lima, tanto en la carretera central, en la Panamericana Sur, en la Panamericana Norte, durmiendo a la intemperie, exponiéndose a ser contagiados. Había niños, y a mí me partió el corazón ver niños ahí en todas las pistas, ¿no es cierto?, con sus familias, todos ahí aglomerados, porque no les quedaba de otra, esperando que regresen a sus regiones. Y al lado tienes a grandes centros recreacionales, a grandes hoteles que podrían tranquilamente albergarlos. Aquí hay grandes hoteles en nuestro país, grandes cadenas como Costa del Sol, Casa Andina, los hoteles de la Derrama Magisterial y muchos otros grandes cadenas de hoteles y de centros recreacionales que se han podido y hoy aún se pueden declarar de utilidad pública para que todas aquellas personas que no tienen un lugar donde estar y que necesitan regresar a sus regiones de origen puedan quedarse en estos ambientes y puedan estar viviendo dignamente, porque es indignante verlos así como están, y obviamente indigna mucho más que las autoridades, que el conjunto de autoridades, que el presidente, que los gobiernos regionales, que los congresistas o los ministros digan que bueno, que están haciendo ya mucho, que tienen que esperar, pero no es así. Entonces yo creo que tenemos el derecho a exigir, a vivir con dignidad, todas y todos, ¿no? Sí, muy bien, gracias, Ceci. Ahora hablemos un poco de esta cuarentena, ¿no? Y la reactivación económica de la que se viene hablando, de esta cuarentena que amenaza con ser levantada el 11 de mayo, o sea, el domingo. Desde el lunes se iniciarían supuestamente las labores con normalidad y todavía el Ejecutivo no se manifiesta acerca de extenderla o no. Es el debate del día. La gente está preocupada realmente por si deben salir ahora que hay más contagios, que hay más riesgo que nunca y todavía no nos dicen nada. Así que estamos en una incertidumbre que parece que está sostenida por una cuestión económica detrás, ¿no? Entonces, la reactivación económica de la que habló el presidente nos plantea, según el decreto supremo que promulgó,
que se realizará en 4 etapas, ¿no? En la primera, la minería, luego y construcción, servicios y terminando con turismo y comercio. Bueno, ¿qué tienes que opinar respecto a esto, Ingrid? Sí, bueno, básicamente estamos a puertas, ¿no? Del tratamiento de la cuarentena. Esto es algo que básicamente pone en debate qué es lo más importante para nuestro país actualmente, si la salud o la economía, ¿no? Yo no creo realmente que la humanidad pueda salvar su economía a riesgo de perder toda su integridad, porque lo que está sucediendo en nuestro país es que la curva no ha bajado ni ningún número, sigue subiendo y sigue yéndose hacia arriba. Entonces, esto es bastante complicado porque vamos a dejar salir o vamos a dejar las puertas abiertas de una cuarentena de un país que ha demostrado que su baja cultura también propiamente por años ha sido pues una cultura rezagada en todos los sentidos, no está cumpliendo pues los estándares que se habían pactado para esta cuarentena. Es decir, el pueblo peruano no va a poder cuidarse solo. Dejarlo salir a la calle teniendo un pueblo con hambre, teniendo un pueblo que necesita salir para hacer compras, sobre todo subsistir sus actividades de subsistencia, va a ser bastante complicado. Entonces, yo creo que el Ejecutivo ya está demasiado presionado por la CONFIEP, no tiene de otra, pero el pueblo peruano tendría que buscar la manera pues de buscar un bono universal o de alguna forma seguir en sus casas, porque la cuarentena ha sido una muy buena forma de cuidarnos y sin embargo es la única forma que tenemos para afrontar el COVID, porque de otra manera, ya hemos hablado de nuestro sistema de salud que ha colapsado, hemos hablado de nuestra cuestión económica basada en la informalidad. Entonces, esto nos tiene que ver que el país que tenemos ahorita no es un país que está listo para salir el 11 de mayo. Entonces, hay que tener cuidado con lo que se dice. Yo trabajo en el ámbito de prensa, amigos están informando, pues, ¿no? Ya sensacionalistamente que se acaba la cuarentena, hay que tener en claro que esto no es así. Se está pidiendo a la población que salga, pues, lo menos posible, porque como dije al principio, no se está teniendo de ninguna forma ninguna disminución en la curva, ¿no? Ahora, esto es importante también de resaltar, puesto que en otros países que han sido arduamente golpeados, otra vez el caso de Italia, veíamos carteles en las calles muy interesantes, ¿no? Ahora, trabajar lo menos posible, trabajar por lo necesario y redistribuir todo, ¿no? Entonces, la economía también en Europa va a afrontar grandes cambios porque el pueblo ha sentido lo que es vivir con los propios recursos y tener nada más lo que se necesita. Y cómo es que ha tambaleado pues la economía en Europa y cómo ha tambaleado la economía en Latinoamérica, tiene que hacernos repensar el país que queremos, el país que necesitamos dejarle a nuestros hijos, ¿no? Entonces, en lo absoluto va a ser un país que tenga esta calidad de salud. Nadie va a querer que después del 11 de mayo y después de que pase la pandemia del COVID, sigamos pues con la misma calidad de salud, la misma calidad educativa, que también ha demostrado sus grandes brechas pues en el tema del acceso a los mecanismos de Internet, por ejemplo, y también en el tema de la sociedad en sí, puesto que incluso, miren, los feminicidios y los abusos contra la mujer no han sido pues disminuidos, al contrario, en plena cuarentena se han registrado casos, ¿no? De este tipo de crímenes, podríamos decirle, y eso es algo también bastante preocupante. Yo podría decir que el coronavirus ha significado para el país una radiografía de síntomas que todos conocíamos, pero que se han expresado de una manera tangible y sustancial. O sea, el Perú básicamente ha visto al monstruo tal y como es. La CONFIEP diciendo estas declaraciones que ya he mencionado, el Ejecutivo promulgando la suspensión perfecta y el pueblo, pues, desgraciadamente incumpliendo también de alguna manera lo que ha pedido el Ejecutivo, que en este caso era quedarse en nuestras casas, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, estamos con esta entrevista, con este análisis, y sin embargo, muchas personas el día de hoy todavía están pensando qué van a hacer el día de mañana, o qué van a salir a vender el día de mañana, o cómo van a subsistir, porque eso sí, el peruano es creativo, eso no lo podemos negar, pero la creatividad no basta en un país pues con un modelo económico que año por año se ha dedicado a exportar materia prima. Hemos tenido años de boom económico y que sin embargo han dado pues en los resultados que tenemos, ¿no? Del deficiente sistema de salud y de los bonos que básicamente no han alcanzado para todo, ¿no? Entonces, esa sería pues la apreciación, compañero.
Muy bien. Cecilia. Bueno, hoy aún el presidente no se ha pronunciado si es que la cuarentena va a continuar o no, pero lo que sí se han ratificado es que la reactivación económica va. Es decir, que la minería y el sector de construcción iniciarían sus labores el lunes, obviamente olvidando que el sector minero durante la cuarentena fue uno de los tantos sectores donde los grandes empresarios no respetaron la cuarentena. Tal es así que hoy tenemos casi 600 trabajadores de distintas minas en todo el país que se encuentran contagiados del COVID-19 e incluso hay un trabajador en Antamina fallecido. Entonces, cuando vemos, por un lado, que criminalizan, ¿no es cierto?, a quienes salen a vender de manera ambulatoria algo para llevarse a su casa, miran a otro lado cuando las grandes empresas transnacionales como la minería han continuado sus labores en la cuarentena, sin ser la minería uno de los servicios esenciales promulgados por el propio gobierno. Bueno, Vizcarra viene de ser amigo con las empresas mineras desde que era presidente regional en Moquegua. Entonces, hace mucho viene de ser muy amigo de los grandes empresarios de la minería y ahora piensa en la reactivación priorizando también estos sectores como la minería, la construcción. ¿Quiénes están en la construcción? Greña y Montero, COSAPI, ¿quiénes son? No hace tiempo, un año o un poco menos, venían siendo enormemente cuestionados sus dueños por los vínculos que tienen con Odebrecht. Bueno, entonces, como han dicho las compañeras, no es solamente el gobierno el que está en función, obviamente, de los intereses de los grandes empresarios y desde esa óptica piensan las salidas, sino que es el conjunto del Estado el que está al servicio de los intereses y las ganancias de los grandes empresarios nacionales y extranjeros, y obviamente lo último que les interesa es nuestra salud y nuestra vida. ¿La cuarentena es importante? Sí, sí es importante la cuarentena. ¿Se debe continuar? Sí se debe continuar, pero una cuarentena que no va acompañada de un salario de cuarentena o bono universal, como quieran llamarle, y que sea equivalente al costo de la canasta básica familiar y que sea entregado a todas las personas que se quedaron sin ingresos a raíz de la cuarentena, no sirve de nada, porque eso termina indirectamente empujando a que salgan a ganarse la vida a través del comercio ambulatorio. Entonces, por eso es importante exigir, sí, la cuarentena es importante, pero tiene que ir acompañadas de medidas como la entrega de un salario de cuarentena equivalente al costo de la canasta básica familiar, que es casi 1.500 soles, porque esos 380 soles es indignante que crean que familias enteras puedan vivir con esa cantidad mensualmente. Incluso el otro bono, el bono independiente, ni siquiera es equivalente al salario mínimo. Es perfectamente indignante. Sería bueno que los congresistas, que los ministros, que el presidente, que los jueces, que los fiscales ganen lo mismo que hoy gana una enfermera o un enfermero del sector salud para acabar con los privilegios que tienen y para que esos recursos, no es cierto, que nos quedarían, puedan ser destinados a implementar el sistema de salud público. Eso por un lado. Además, no solamente basta eso, es importante que haya testeo molecular masivo. Sin testeo molecular masivo no podemos identificar a quienes son o no portadores del COVID-19. Sin testeo masivo no podemos saber a quiénes hay que brindarles la atención que corresponde. Y obviamente para brindarles la atención que corresponde, como colapsó la sanidad pública, es importante que se nacionalice bajo el control de las y los trabajadores y de los científicos y sin pago el conjunto de las clínicas que hay en nuestro país, de los laboratorios, de las grandes empresas que distribuyen los equipos de protección personal para que sean entregados de manera gratuita a todos los trabajadores que hoy están en la primera línea, que son los trabajadores de la salud, las trabajadoras de la salud, los trabajadores de la limpieza, las y los trabajadores que nos atienden en los mercados, en los supermercados, etcétera.
nuestro país es uno de los países que tiene una potente industria textil que tranquilamente se podría declarar de utilidad pública y en vez de producir jeans, camisas o casacas, se pondría poner a producir los mandiles, las mascarillas, los gorros, las sábanas, las camas, todo lo que hoy se necesita. Si de esta crisis queremos salir de verdad y que prevalezca nuestra salud y nuestra vida por encima de las ganancias de los empresarios de distintos rubros, el conjunto de la producción, de la economía, tiene que estar pensado en cómo enfrentamos efectivamente el avance de esta pandemia. Es indignante que, por ejemplo, empresas como Topitop, que es una gran empresa textil, hoy esté despidiendo a sus trabajadores, aduciendo que sin duda irá a la quiebra, si es que, o que ya no le queda otra opción. Es indignante. Esta empresa tranquilamente podría ser declarada de utilidad pública y reconvertir su producción y producir lo que hoy se necesita para enfrentar la pandemia. Hemos visto que han entregado víveres o canastas familiares en medio de toda la corrupción que significa eso, de las autoridades locales y regionales, y también el poquísimo alcance que han tenido. Pero es importante que si, por ejemplo, empresas como Alicorp, que es una gran multinacional de los alimentos, que es peruana, pero que está en casi toda América Latina, se declarara de utilidad pública y tranquilamente podría producir todos los alimentos que hoy necesitan aquellas personas de los sectores populares, de los barrios más populares, que no tienen qué comer. Solo así podremos hacer que esta crisis la paguen los grandes empresarios y no la paguemos los de siempre, porque si no nos organizamos, si no luchamos, vamos a ser nosotros los trabajadores, las trabajadoras, el pueblo, los que terminemos pagando los platos rotos de esta crisis, y creo que eso no queremos. Bien, muchas gracias por su participación. Ya estamos llegando al final del programa. Y bueno, queremos agradecerles por habernos acompañado, por haberse conectado desde sus casas en esta transmisión. Damos las gracias a Caterín Sarmiento, que se tuvo que ir un poco más temprano, a Ingrid Ramírez y a Cecilia Quiroz, para terminar un poco reflexionando acerca de lo que hemos venido hablando y de lo que hemos... algo que me quedó haciendo ruido a mí cuando escuché al presidente diciendo que los resultados no habían sido los que esperábamos, pero casi en forma de consuelo nos mostraba un cuadro y le explicaba a la población acerca de lo que hubiera pasado si no hubieran tomado las medidas, lo que hubiera pasado si no hubiesen aplicado las políticas que aplicaron. Y desde acá nos gustaría invitar al presidente a que se tome el trabajo de hacer ese mismo ejercicio a la inversa y le cuente a la población lo que hubiera pasado si el día que llegó la pandemia a este país, el sistema de salud no hubiese estado en manos de empresarios, si la salud no hubiese sido un negocio, si hubiésemos tenido un presupuesto digno, a la altura de la población, si los sueldos que hoy en día tienen, los jugosos sueldos y la cantidad de dinero que es dirigida a nuestra clase política, incluyendo al presidente, ¿no? No hubiesen sido los mismos. Si ese dinero se hubiese invertido, por ejemplo, en saneamiento y vivienda para que la gente pueda tener al menos agua, un lugar donde vivir y no tener que irse caminando a buscar un lugar con sus familias, ¿no? Nos gustaría que puedan hacer ese ejercicio a la inversa y nos lo contaran de esa manera de repente. Bueno, hasta acá hemos llegado el día de hoy. Gracias, conmigo será hasta la próxima semana a la misma hora y les recordamos que nos visiten, nuestras redes sociales, que nos den like y que compartan nuestros contenidos. Visiten laizquierdadiario.com. Gracias.